Muy buenas noches a este domingo, a este nuevo encuentro, un domingo especial, un encuentro especial. Bienvenidos a este espacio que hemos denominado Humanizar la Vida, un encuentro con la persona, su experiencia y su propósito. Y bueno, pues hoy estamos con un invitado especial que bueno, nos va a estar comentando, hablando de su experiencia y nos va a traer mucha luz. Buenas noches, Beatriz, bienvenida. Hola, querida Marcela, buenas noches y buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Y de verdad es una noche muy grata porque tenemos un invitado de lujo. Él, gracias a la magia de las redes y de estos espacios virtuales, él no vive en Bolivia, vive en otro país, un país vecino, también muy querido. Y vamos a presentarlo y darle la más cordial bienvenida. Este espacio ha sido creado para compartir experiencias de gente que está haciendo la diferencia con su trabajo y que de una manera anónima está abriendo caminos de luz. Y vamos a descubrir la luz que está encendiendo en un proceso difícil como es el cáncer, nuestro amigo Darío, invitado de esta noche. Así es que es un gusto y bueno, adelante Marcela. Buenas noches, Darío, bienvenido. Bienvenido Hola, ¿qué esta noche. tal? Buenas noches Beatriz, Marcela, para mí es un enorme placer estar participando de esta charla y tratando de llevar un poco de mi vida y mi experiencia para ustedes. Gracias por estar aquí. Bueno, Darío es una persona muy especial. Él está en este momento en Buenos Aires, estamos haciendo el contacto desde allá. Él es creador del proyecto Oncología Esperanzadora, un proyecto muy interesante que ofrece una propuesta distinta, ¿no? Con una mirada muy humanizadora. Y bueno, pues Darío nos va a estar comentando sobre todo lo que hace, pero antes vamos a hacer el ritual que tenemos para iniciar este espacio. Vamos a iluminar nuestros lugares, nuestros espacios y también vamos a iluminar las redes sociales proponiendo un espacio diferente también. Humanizar los espacios virtuales, las redes sociales. Y mientras lo hacemos, pues vamos a escuchar, vamos a poner de fondo una canción y más adelante estaremos hablando de ello también. Entonces les invito a iluminar sus espacios. Sé que puedo encontrar una luz en la tormenta, caminando con vos. Siento paz y me consuelas. Luché en soledad y agoté todas mis fuerzas. Los dos Bienvenidos a todos quienes nos están acompañando hoy. Bien, querido Darío, te cedemos la palabra para que ahora tú te presentes. ¿Quién es Darío? ¿Quién es nuestro invitado especial? Bueno, mi nombre completo es Darío Nievadowski. Yo decidí ser médico oncólogo hace aproximadamente desde el 2000, desde el 2000 más o menos, 1998, 2000. En la mitad de la carrera de medicina decidí que oncología era mi especialidad. Mi papá es médico pediatra. Yo al principio quería ser pediatra como él, pero en la mitad de la carrera decidí darle un giro porque entendí que
necesitaba una especialidad abierta, una especialidad en la que pudiera ayudar a mucha gente. Y en ese momento se me pasaron por la cabeza 3 especialidades: reumatología, diagnóstico por imágenes y oncología. Creo que eran las 3 especialidades en donde uno podía crecer, tenía campo abierto, y de las 3 creo que oncología es una de las especialidades en donde uno trata de lleno directamente con el paciente, con los familiares, y uno está al lado de ellos como para poder apoyarlos y transitar por este camino juntos. Es por eso que elegí ser oncólogo desde el 2003, que me recibí de médico. Empecé la especialidad de oncología, 2008 me recibí de oncólogo, y desde el 2008 hasta el 2021, 13 años que estoy ejerciendo la especialidad. Darío, ¿cómo han sido estos 13 años como oncólogo? ¿Qué camino has recorrido? Si nos puedes compartir. La verdad es que es un recorrido sinuoso, es un recorrido duro, fuerte, es un recorrido que por momentos es alegre, y cuando entra otro paciente es duro y angustiante. Es un recorrido de la medicina en donde es como una montaña rusa, ¿no? Uno sube, baja, está por momentos de manera recta, y está el tren detenido en otros momentos. Y eso es mi vida, eso es mi carrera, eso es la oncología, es una montaña rusa en donde uno trata de tener las bases y que la montaña rusa, la estructura sea bien firme, como para poder subir y bajar de una manera veloz, con velocidades muy importantes, pero en donde también uno pueda detenerse y pensar. Esta es una especialidad que me transmite mucha energía, mucha paz, y estar al lado de la gente que por momentos le está pasando mal. Me gusta acompañar, me gusta estar presente, me gusta ser empático con mis pacientes y con los familiares. Darío, te visualizo en esta montaña rusa, ¿no? Con estos, con estos momentos acelerados, otros por ahí más calmos, ¿no? Y me pregunto cómo se maneja hacia adentro, Darío, consigo mismo en esta montaña rusa. ¿Cómo vives esta montaña? Como Darío, la persona detrás del rol o del oncólogo. Hay experiencias que son muy, muy fuertes y que me marcaron a lo largo de esta especialidad, y una de ellas es durante el embarazo de mi segunda hija, de Camila. Ella ahora tiene 10 años, va a cumplir 11, y cuando me enteré que mi mujer estaba embarazada de ella, ese mismo día recibí una paciente embarazada con cáncer. Tuve que presentar ese caso en comité de tumores junto a otros oncólogos. Era un caso muy complicado. Era una chica muy joven con un cáncer cervicuterino, pero no era de los comunes, era un tumor neuroendocrino, era un tumor que crecía muy rápido. Entonces, en conjunto con mis otros colegas, afronté la difícil decisión de empezar el tratamiento de quimioterapia, sabiendo que el embarazo iba a ser un embarazo tórpido, sabiendo que iba a tener que estar mucho tiempo en el hospital haciéndose transfusiones, laboratorios, viniendo, haciendo tratamiento de quimioterapia. Veíamos que el tratamiento estaba funcionando porque el tumor se estaba achicando, y también paralelamente estábamos controlando el bebé, y cuando llegaba a casa era muy difícil trazar ese paralelismo, y ver a mi mujer embarazada de la misma cantidad de semanas, y ver a esta chica
sin cabello y con todos los efectos del tratamiento. Realmente fue un caso muy, muy duro que me marcó. Finalmente el bebé de ella falleció a los pocos días por las complicaciones de la quimioterapia. Ella vivió un tiempo más, después la enfermedad que tuvo fue una enfermedad muy, muy complicada, y no me puedo sacar de la cabeza esos momentos cada vez que iba a el ginecólogo de mi mujer y ver a Camila dentro de la panza de mi mujer y tener las ecografías de mi paciente y bueno, ese fue, creo que uno de los momentos más duros que me tocó vivir, pero también me tocaron vivir momentos muy gratos, como pacientes con tumores testiculares que a priori no se iban a curar y con los tratamientos de quimioterapia se pudieron curar. Me tocó atender pacientes que han querido disfrutar de su vida y viajar por el mundo, y tuvimos que alternar, hacer tratamientos artesanales, ¿no? Alternar los tratamientos de quimioterapia con controles, y durante esos controles él viajaba, me traía obsequios de los lugares por donde él transitaba, y la verdad es que fueron momentos que me llenaron de mucha satisfacción. También he tenido pacientes que durante el tratamiento de quimioterapia tuvieron que dejar de correr, maratonistas, y cuando finalizaron los tratamientos de quimioterapia pudieron escalar las montañas y en la cima de las montañas desplegar una bandera agradeciéndome. Son cosas muy fuertes, como una mujer que para el 31 de diciembre estuvo esperándome 1 hora porque llegó muy tarde. A ella la tenía que atender a la mañana y llegó a la tarde, toda transpirada, viniendo desde el interior, con un vino para mí, ella sola, preguntándole con quién iba a pasar las fiestas y me dijo que sola. Ella estaba muy débil y traía una botella de vino para mí, con lo que pesa un vino para una mujer de 40 kilos y muy débil. Y así como estas situaciones que les pude contar, tengo un montón, se me vienen a la cabeza un montón, muchas fuertes, duras, muchas alegres, y de esto se trata mi vida en oncología, de transitar esta montaña rusa de subidas y bajadas con una velocidad bastante vertiginosa. En este trayecto, en este subir y bajar con tanta intensidad, ¿cuándo, cómo surge la idea de este proyecto, de tu proyecto? Y acá me acuerdo justo con las velas, de hacer tributo a cada uno de mis pacientes que no están, pero sí están. ¿Sí? Acá tengo 6 velas prendidas, a ver si apagando la luz, no sé si se ve el reflejo de las velas, pero es quizá un tributo que hace que mis pacientes estén siempre ahí. Y se lo siente, Darío. Perdón, antes de te corto, ¿no? Antes de pasar a la pregunta de la Bea, ¿se siente tu emoción cuando hablas de estas experiencias, cuando hablas de estas personas, ¿no? Que has acompañado, que has curado o que has acompañado hasta el final? Lo transmites, lo sentimos. Gracias por eso. Gracias a vos y gracias a Beatriz por todo esto. ¿Cuál era la pregunta que, pensando en todos mis pacientes, se me fue? Qué lindo que pienses en ellos, porque es una manera también de honrar la vida de ellos, ¿no? Que cada uno ha puesto ese grano de arena en este caminar tuyo, y me imagino que ha ido ratificando la idea de hacer este proyecto. Mi pregunta era, en esta subida y bajada, en esta montaña rusa tan intensa, ¿cuándo y cómo surge la idea de tu proyecto? Hace más o menos 3 años y medio, 4 años,
Yo entendí que en oncología hay que hacer un tratamiento multidisciplinario. Los pacientes tienen que estar abordados de múltiples, por múltiples especialidades, no solamente el oncólogo, que es quizá uno de los más importantes, pero también el enfermero, el psicooncólogo, el psicólogo, los médicos paliativistas, los cirujanos, el médico clínico de la persona, el médico que lo siguió toda su vida también toma una importancia bastante radical, ¿no? Y entendí que faltaba otra pata, más allá de la atención médica, del tratamiento científico, me faltaba otra pata, faltaba la pata del abordaje multidisciplinario, del abordaje con otros pacientes, transmitir experiencias de otros pacientes a otras personas. Entonces se me ocurrió hacer oncología esperanzadora, en donde haya interacción entre pacientes, que hubiera interacción entre médicos y pacientes, que hubiera interacción entre enfermeros, psicólogos, psicooncólogos, nutricionistas, en donde pudiera crear un concurso literario, en donde los pacientes pudieran expresar y hacer la resiliencia y escribir sobre su experiencia, ¿no? En donde se hizo en 2019 y hoy justo recién acabo de llegar de la legislatura porteña, en donde me distinguieron con un premio, me dieron un diploma de personalidad destacada en el ámbito de la salud, que se iba a entregar el año pasado, pero por cuestiones de la pandemia no pudo ser. Así que hoy fui a la legislatura, me dieron ese diploma, esa distinción que hace que uno crezca como persona y esto, ¿no? Humanizar la medicina. Y por eso estamos charlando sobre todos estos temas. Y me imaginé seguir creciendo en oncología esperanzadora, tratar de ayudar a los pacientes. Y este año compartí con Marce hace pocos días un flyer de un concurso de fotografía para que los pacientes pudieran hacer fotografía terapéutica y escribir su historia y rubricar su historia desde el punto de vista fotográfico. Hace 2 años, concurso literario. Este año, concurso fotográfico. Sí, sí, maravillosas las iniciativas. Tengo a la mano el libro, ¿no? Con las narraciones de las personas que han escrito su experiencia. Realmente es muy enriquecedor. Qué importante, ¿no? Qué importante oír estas voces, ¿no? Ahora va a ser leer estas voces, mirar estas imágenes, ¿no? Desde la experiencia del otro. Me parece súper, súper importante. Felicidades por el reconocimiento, muy bien merecido. Y bueno, pues gracias por compartirlo, por compartirlo con nosotras. Nos comentaba sobre el concurso de fotografía de imágenes. No sé si podrías hablar un poquito más. Aprovechamos este espacio para saber más de qué se trata y las personas que están siguiendo en este momento el programa también puedan tener más datos y se animen a participar. Sí, en realidad entran a las páginas de ustedes, porque también lo están compartiendo, pero de Oncología Esperanzadora, en donde pueden llenar el formulario. Tienen que completar un formulario en donde certifican que son pacientes oncológicos, hacen una breve descripción de máximo 5 renglones de la historia que quieren plasmar y tienen posibilidad de subir entre 1 y 5 fotos haciendo mención a la historia que quieren contar. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pacientes que están terminando el tratamiento de quimioterapia y es la última quimioterapia, con lo que eso implica, quizá contar a través de imágenes cómo es ese trayecto desde que inician esa entrada al lugar en donde se van a hacer la aplicación y en donde están entrando a su casa habiendo finalizado el tratamiento. O se me ocurre una historia en donde el paciente se sienta en paz
después de cada tratamiento de quimioterapia y quiere ir a pescar, o quiere ir a la montaña, o quiere ir a algún lugar en donde pueda meditar y pueda hacer una secuencia fotográfica de eso, o mismo de personas que lo están acompañando en ese momento, o están en sus casas y cuentan la historia de qué es lo que hacen durante el tratamiento de quimioterapia. Bueno, hay un montón de historias que se pueden contar al respecto, y la intención es, más adelante, hacer un trabajo de investigación, un trabajo científico en relación a este concurso de fotografía, que no quede solamente en las imágenes, sino poder llevarlo a la parte científica. Bueno, felicitarte por este reconocimiento, un merecido reconocimiento, y también por esta mirada, ¿no? Por este impulso, estas ganas de darle voz a los pacientes y detenerse a escuchar esa voz, ¿no? Y luego darle como una mirada también científica, ¿no? Rescato mucho eso porque me parece importante. Creo que en este proceso de la medicina, en este camino de humanizar la medicina, es muy importante escuchar al paciente y que el médico también se retroalimente de esa voz, ¿no? Y luego darle un estudio científico me parece estupendo, la verdad me parece estupendo. Rescato algo que me parece también muy importante, que tú decías que el cáncer necesita una mirada integral, ¿no? El oncólogo puede ser el médico de base, pero necesita el paciente como un acompañamiento más amplio, ¿no? Porque transitan por él emociones, tiene que alimentarse de una manera, hay que ver todo su estado de salud. Entonces hay un conjunto de sus ejercicios, sus formas de respirar, en fin. Desde tu experiencia, ¿cuánto ha ayudado a abordar a los pacientes con cáncer desde esta manera integral, ¿no? O sea, multidisciplinaria, desde la medicina, la psicología, no sé, cómo contarnos, porque creo que eso es fundamental en el acompañamiento de un paciente y en el tratamiento de un paciente. Sabés que yo les hago un gráfico en donde el paciente se encuentra en el medio, y a los costados está el oncólogo, el médico cirujano, el clínico, el nutricionista, el psicooncólogo, el enfermero, y las actividades que los pacientes también hacen, porque el hecho de pintar o sacar fotos o escribir es algo terapéutico, forma parte de el tratamiento oncológico. Entonces, uno en la consulta, cuando aborda al paciente, se quedaría horas hablando con cada uno de los pacientes. El tema es que uno que tiene que resolver las cuestiones oncológicas propiamente dichas, y uno aborda el tratamiento científico, pero uno entiende que muchos pacientes necesitan el acompañamiento terapéutico, un psicooncólogo. Entonces va recomendando que el paciente pueda charlar y tenga esos espacios. En algunos casos, tratamientos con nutricionistas, porque hay veces que necesitan colocación de sondas nasogástricas. Justo estamos viendo una serie por Netflix que se llama New Amsterdam, en donde el protagonista, se las recomiendo para ver, en donde el protagonista tiene cáncer de cabeza y cuello. Y entonces la serie, más allá de los avatares, de las historias de cada uno de los pacientes, se centra también en la historia de este médico, la historia de este paciente que es médico y tiene que lidiar con su enfermedad. Es buenísima la serie, la historia, la trama, pero es esto, ¿no? El tratamiento multidisciplinario, ayudar, y lo que ustedes también están haciendo de humanización de la medicina. Esto es fundamental, cosas que no se enseñan en las universidades. Es por eso que uno trata de llevar a los pacientes por este rumbo. Tú nos hablabas de esta imagen, ¿no? La persona al centro de todo, que es quien nos da las directrices, ¿no?
es en función de lo que necesita, de cómo van dando, de su ritmo, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo incorporas este nuevo concepto de poner a la persona al centro de todo, ¿no? Porque es un cambio de paradigma en la medicina, ¿no? Generalmente es los objetivos, las El decisiones, tratamiento. etcétera, se las va tomando desde la medicina, digamos, de lo que creemos que es mejor para el paciente. Pero cuando ponemos al paciente al centro, ¿no? A la persona al centro, como ella es la protagonista de su tratamiento, de su proceso, eh, ¿en qué momento, cómo logras cambiar este paradigma desde la medicina también, ¿no? Muy, muy rico lo que estás planteando. La verdad es que uno como médico trata de acompañar y orientar a los pacientes para adoptar la mejor estrategia terapéutica, ¿sí? Y yo les pongo el ejemplo de estoy parado en la intersección de dos calles, ¿sí? Pero esas dos calles tienen 4 esquinas y depende en qué esquina me pare, da el reflejo del sol, o da más sombra, más luz, más color, menos color. Entonces, estamos parados en un lugar en donde hay distintas posibilidades de encaminar a los pacientes. Muchas veces el paciente, de hecho, hoy atendí a un paciente que estaba con mucho dolor y demás, le digo, mira Orlando, tenemos que indicar tratamiento de radioterapia. No, yo rayos no me quiero hacer de vuelta. Entonces, claro, uno le da las órdenes, pero el paciente en definitiva es el que decide qué hace con su cuerpo. Entonces, uno no puede obligar al paciente. Uno le dice, mira, yo creo en base a la experiencia que esto te va a ayudar. Si el paciente no quiere, le da otra opción, ¿sí? Y esto me pasa todos los días con un montón de pacientes, con familiares también. Acá el dueño de la verdad es el paciente, no es el médico. El paciente es el dueño de la verdad. Muchas veces se acercan familiares como queriendo que los pacientes no sepan toda la verdad. El paciente ya sabe toda la verdad. El tema es que hay un muro del silencio que se llama, ¿no? Entre que los pacientes no quieren hablar con los familiares y los familiares no quieren hablar con el paciente. Pero ambos saben qué está ocurriendo. Entonces, el punto es derribar murallas, ¿no? Derribar muros y tratar de lograr una multilateralidad, digamos, que los pacientes puedan abordarse de múltiples caminos y el paciente decide cuál es el mejor camino para él. ¿Y cómo ves? Perdón, esto voy a retomar otra vez. En ti, ¿cómo tú personalmente, cómo rompes ese muro? ¿No? Con este tema igual de la formación y todo esto, ¿no? ¿Cómo es? Te pregunto esto, Darío, porque me parece súper importante cómo es el proceso interno en ti para haber logrado tener esta mirada distinta. Uno se forma como médico y adopta una mirada especial, ¿no? Y trata de llevar al paciente sabiendo que el punto más importante es la calidad de vida. Yo entiendo que la calidad de vida de mis pacientes tiene que ser la prioridad. El no dolor, no sufrimiento, no falta de aire, no el tema del sueño, de la alimentación. Si un paciente que no tiene potencialidad curativa tampoco va a tener una buena calidad de vida, entonces estamos mal. Uno tiene que adoptar una estrategia terapéutica en base a la mejor calidad de vida del paciente. Porque el paciente puede vivir mucho tiempo más, pero ¿a costa de qué calidad de vida? Uno le debe plantear al paciente si el tratamiento quirúrgico es un tratamiento quirúrgico cruento, no cruento, pedir una consulta con un cirujano para ver qué opciones hay. Tengo pacientes que no se han querido sacar bajo ningún punto de vista la vejiga. Son tratamientos quirúrgicos
muy cruentos, porque tienen que estar con bolsitas de por vida. Pero tengo otros pacientes que decidieron, en vez de hacer tratamiento de quimioterapia, sacarse la vejiga y colocarse las bolsitas. Hay un montón de pacientes, un montón de decisiones que uno puede adoptar, pero de lo que no me voy a alejar nunca es de la calidad de vida del paciente. Eso es lo prioritario y no me puedo alejar de ese camino. Es más, tengo pacientes que han venido con tumores testiculares, que junto a los linfomas y las leucemias son los únicos tumores en donde uno ejerce un tratamiento de quimioterapia, aún sabiendo lo tóxico que podría resultar, con el afán de curar a ese paciente, porque sabe que lo va a curar. Entonces, es ahí en donde me planto y digo, este tratamiento lo tenemos que hacer y vamos a estar juntos y lo vas a superar. Es difícil transitar por ese tratamiento, pero felizmente los pacientes lo adoptan esa estrategia y vamos por ese camino. Pero hay otros casos en donde cuando sé que un paciente no se va a curar, exponerlo a tratamientos cruentos, me cuesta mucho adoptar ese camino y esa conducta. Gracias. Qué maravilla, ¿no? Que aquí el objetivo mayor sea preservar la calidad de vida del paciente, ¿no? Qué manera de honrar la vida de las personas, o sea, no es el tiempo, ¿no? Es la calidad, es las condiciones en las que las personas viven. Y qué linda esa declaración que tú nos dices, ¿no? Eso de que cuando le dicen a un paciente, bueno, vamos a transitar juntos, vamos a caminar juntos por este proceso. ¿Cuán importante es, desde tu experiencia, esa confianza que deposita el paciente en su médico? Eso de sentirse acompañado por su médico, de sentir que está transitando esta ruleta rusa también, esta montaña rusa también, acompañado de su médico, ¿no? Desde tu experiencia y en esta mirada de humanizar la medicina, ¿cuánto valor tiene todo esto? No, muchísimo, fundamental. De hecho, Marce, la canción, el himno de Oncología Esperanzadora es Caminando Juntos. Es caminando juntos, caminar juntos, llorando tu mano y la mía, transitando por este camino. Yo creo que es prioritario porque a mí también me gustaría, como paciente, sentirme escuchado por el médico, estar acompañado. Mirá, antes de ayer he tenido la atención de una chica con cáncer de mama y la tenía que exponer a un tratamiento de quimioterapia que iba a perder el pelo. Entonces me tomé el atrevimiento de no solamente hablar con la médica mastóloga, que fue la que la operó, sino también con el médico de confianza de ella, el médico clínico, y le expliqué la situación. Y la paciente, llorando, me agradecía por tomarme esos minutos y ese tiempo para hablar con los médicos de ella. Y ella se quedó tranquila y se puso en las manos mías como para empezar el tratamiento de quimioterapia. Hermoso, hermoso. Y esto me resuena mucho, el nombre de tu proyecto. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? O sea, porque Oncología Esperanzadora, ¿cómo nace este nombre? Nace en las noches, en un sueño. En realidad no un sueño. Uno entiende que el 50% de los pacientes que tienen cáncer pueden llegar a fallecer por la enfermedad, pero hoy en día hay que aclarar a la gente que hay un montón de mecanismos, un montón de herramientas, un montón de tratamientos, ha evolucionado muchísimo la medicina, se va por muy buen camino respecto a la oncología, pero siempre hay que hacer prevención, detectarlo tempranamente y hacer la concientización respecto a esto. Pero cuando la enfermedad se torna por un camino escabroso,
lo que prima es la esperanza, la fe, las ganas. Y es por eso que me resonaba el tema de la esperanza, oncología esperanzadora. He leído mucho acerca de estos temas. Mirar al sol, de Irving Yalom, hablaba de la muerte, hablaba de la resiliencia, habla de las experiencias que uno puede hacer en vida, no importa el tiempo que uno viva en esta tierra, lo que puede dejar, la posibilidad de perpetuidad, digamos, a través de acciones. Y a eso me llevó, y por ese camino fui cuando elegí Oncología Esperanzadora. Qué maravilla. Y en realidad lo que tú nos estás compartiendo es una mirada que se puede dar en todos los ámbitos de la medicina, ¿no? Sí. En todos los espacios, más allá de la situación del paciente, hay esperanza, cuánta necesidad de acompañar, de escuchar. Esto me resuena mucho en este tiempo de pandemia, ¿no? Donde más bien hay una tendencia a aislar al paciente, a dejarlo solo, a transitar solo sus últimos días, es realmente, y no preservar su calidad, o sea, aplicar antibióticos, medicaciones, o sea, todo experimentando. Entonces realmente nos ha tocado vivir un tiempo difícil, y de pronto tú nos traes mucha luz, ¿no? Con esto de que no, o sea, hay que acompañar a los pacientes, hay que escucharlos, su calidad de vida es importante, transitamos juntos, el médico se da tiempo porque va a hablar con otros médicos de su confianza para que el paciente se sienta cómodo con esto que le va a tocar vivir, que esté informado. Y también tú hacías mención a esta idea de romper muchos muros, ¿no? Y uno de ellos es el silencio. Cuán importante es aprender a hablar sobre lo que nos está pasando, ¿no? Y que las familias se den tiempo para hablar. Y no es que hablar, yo he escuchado muchas personas que sienten que hablar de la muerte es como atraerla, ¿no? Entonces hay como un miedo, esto no se toca, ¿no? Porque en realidad queremos que se cure, entonces la muerte no la tocamos. Y es algo cierto en nuestras vidas, todos nos vamos a morir y eso es lo único que sabemos con certeza, ¿no? Y tenemos mucho miedo a hablar de eso. Como hay mucho miedo a hablar del cáncer, ¿no? El cáncer parece una palabra así muy pesada, muy difícil, muy dolorosa. ¿Cuánto crees tú desde tu experiencia que ayuda a hablarlo? Que el paciente tiene derecho a saber lo que le está pasando, pero poderlo conversar con su familia, con su gente, que lo escuchen sobre sus propios miedos, ¿no? O los miedos también de la familia, poder encontrar espacios de diálogo. Hablé con la esposa de un paciente, el paciente estaba internado en un mal estado general y en la internación ya no podían estabilizarlo más de lo que le estabilizaron y le sugirieron que el paciente fuera a casa. Cosa que hasta ahí me parece algo fabuloso, que el paciente en estos momentos, como decías vos, puede estar al lado de su familia y partir al lado de la familia. Pero la forma en la que se lo dijeron fue una forma atroz, una forma poco humana, y ella me llamó desconsolada, la esposa del paciente me llamó desconsolada llorando. ¿Cómo no me dijiste esto? Entonces, claro, le dijeron que su cáncer se lo iba a comer, que estaba en una posición de irreversibilidad, pero usó términos bastante complicados, y yo le fui contando la evolución de la enfermedad. Era un paciente que ya había venido al instituto
con una enfermedad metastásica. Hace 4 años que tiene la enfermedad metastásica y estamos logrando a través de distintos tratamientos controlar la enfermedad. Y gracias a que pude hablar la palabra, la forma de decir las cosas, ella se tranquilizó y vio por otro camino la posibilidad de que él estuviera junto a la familia y finalizar los días en su casa y no lejos de todo su entorno. Pero creo que hablar es muy importante, pero hay que tener mucho cuidado cómo se transmiten los conceptos, porque hay veces que podemos llegar a ser muy, muy dañinos y lo que queríamos decir lo toman para otro camino y es complicado. Así que sí, para mí es fundamental la palabra y la palabra tranquilizadora, poner una mano y estar cerca de los pacientes es fundamental. Y a propósito de esto, Darío, y en este tiempo de pandemia, que hemos tenido que reinventarnos con el tema de la comunicación, ¿no? De los encuentros. ¿Cómo lo has llevado tú? Porque nos transmites que eres una persona muy afectiva. Tengo la sensación como que de mucho tacto también, ¿no? Con los pacientes, con sus familias. ¿Y cómo has manejado este tema en este tiempo de coronavirus, ¿no ve? Que teníamos que mantener la distancia, las medidas de bioseguridad. ¿Cómo ha sido eso, Juan muy difícil porque a la relación médico-paciente, a la empatía con los pacientes, es algo negativo el hecho de no poder abrazar a un paciente que está llorando, felicitarlo y abrazarlo, darle la mano, palmearlo, darle un pañuelito para que se pueda limpiar. Son cosas a las que no estoy acostumbrado, me cuesta mucho, pero bueno, es el camino por el que estamos recorriendo ahora, que también es una montaña rusa, tanto en Bolivia como en Argentina, como en los países de Latinoamérica y el resto del mundo. Uno se tiene que adaptar y entiende que uno se está cuidando, que está cuidando a los pacientes y que está cuidando a la familia. Así es, así es. Sí. Son tiempos difíciles, sin duda, ¿no? Son tiempos difíciles y bueno, dentro de lo que se puede, creo que hay que hacer el esfuerzo de estar cerca, ¿no? De acompañar, ver las formas, pero no dejarnos transitar solos, ¿no? No dejarnos transitar solos, y esa es una gran lección que tú nos das. Y bueno, esto es un trabajo de humanizar la medicina, ¿no? Porque de eso se trata precisamente, de que el médico acompaña al paciente, pero desde su humanidad también y desde su conocimiento y la experiencia y lo que sabe, tratando de ayudarlo, y el paciente le deposita la confianza y bueno, es una interacción muy rica, muy importante, y creo que marca también una diferencia, ¿no? Entre un paciente que confía en su médico y un paciente que no sabe si lo que le dice el médico es, si eso es lo que tiene que hacer, etc. Quisiera que tú también nos digas este tema del cáncer, ¿no? ¿Cómo se ha vivido el cáncer en tiempo de pandemia? ¿Cómo lo han vivido los pacientes? Los primeros 6 meses de pandemia fueron momentos de mucho miedo, de mucha angustia, de no poder controlar a los pacientes estaban muy angustiados. Sí hacíamos tratamientos de quimioterapia en los pacientes que sí o sí lo necesitaban, y después del 6º mes ya los pacientes empezaron a salir un poco más, empezamos a controlar más a los pacientes, empezamos a tener un mayor contacto. Es un momento difícil que seguimos transitando. Ahora en Argentina aparentemente las cosas están muy complicadas de vuelta. Van a haber nuevos cierres, pero por suerte estuvimos en este tiempo
actualizando estudios y controlando a los pacientes que ameritaban para volver a encaminarnos en un cierre por un tiempito. Así que, bueno, nos tenemos que acostumbrar a todo esto. Maldigo el hecho de estar viviendo en estos momentos acá, en pandemia, porque es como que siento que no lo merecemos, no lo merecemos. Se podrían haber hecho un montón de otras cosas fuera de esta situación, pero uno también tiene que ser resiliente y tiene que aprender, y gracias a la pandemia también nos dio la posibilidad de reencontrarnos vía Zoom y poder mantener esta charla que quizá con Marcela en otros momentos la pudimos mantener personalmente cuando ella vino a Buenos Aires. Bueno, yo también he viajado por congresos y estamos muy lejos de eso, pero en algún otro momento se va a lograr y vamos a poder encaminarnos nuevamente. Así es, Darío. Nuestros próximos encuentros serán en vivo, en presencia física. Sin Ojalá, embargo, ojalá. no, este tipo de encuentros no dejan de ser trascendentes, ¿no? Y son muy importantes también. Antes de finalizar, Darío, te quisiéramos pedir, no sé, algunos mensajes que nos quieras dar, eh, desde donde estás, desde tu experiencia, desde tu corazón también, a las personas que te están siguiendo y te están escuchando en este momento. ¿Mm? ¿Qué nos quisieras decir, comentar, recomendar? Primero, nunca bajar los brazos. Segundo, buscar un médico empático, porque siempre hay médicos empáticos, con los que se pueda estrechar una muy buena relación entre médico-paciente, que creo que es una de las cosas más importantes para el abordaje terapéutico. Recalcar a la gente que cáncer no es muerte, que cáncer no es sufrimiento ni angustia, que es una crisis en donde hay que pasarla, que el cáncer se puede detectar tempranamente, que tenemos que luchar por la concientización de las enfermedades oncológicas, que si bien es difícil la prevención, porque uno puede prevenir el cáncer de cérvico-uterino, como ahora estamos haciendo con la vacunación y demás, el resto de los tumores es difícil de prevenir, pero sí detectar tempranamente, y con el abordaje terapéutico que uno propone hay una posibilidad de beneficio enorme, y hoy la oncología que se practica no es la oncología de hace 30, 40, 50 años, hoy es una oncología en donde se trata de buscar el traje a medida para cada paciente, y que los pacientes traten de confiar en sus médicos, que no tengan miedo en pedir segundas opiniones, segundas consultas, y que estamos desde Oncología Esperanzadora como para tratar de resolver algunas dudas o tratar de acompañarlos en la medida de lo posible. Gracias. Qué maravilla, de verdad. Muchísimas gracias, nos dejas mucha luz, y yo me imagino que todos los que están escuchándonos y acompañándonos esta noche han recibido mucha luz de parte tuya, Darío. Esto de esta nueva mirada, ¿no? Tan humana, tan cercana, tan amorosa también. Hablar del cáncer y no decirle a la gente que esto no es sinónimo de muerte, que hay esperanza, que hay que cuidar la calidad, esto de los médicos empáticos. Realmente, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido esta noche. Nos has traído luz y de verdad ha sido un invitado de lujo para nosotros. Nos encanta ver estas experiencias de personas como tú, que de una manera muy, muy humana, desde donde están haciendo la diferencia. Esto también nos llena de esperanza,
es una maravilla. Yo te agradezco mucho, te agradecemos mucho, te felicitamos por los reconocimientos. Y el mayor reconocimiento, yo me imagino que es el agradecimiento de estos pacientes tuyos que han depositado su confianza en ti, más allá del resultado, y de las personas que esta noche nos acompañan, que han recibido todos estos buenos consejos, esta mirada tuya que también es un regalo. De verdad, muchísimas gracias por esta noche, por esta velada, por todo lo compartido. Gracias a ustedes. Creo que acá también mi familia es importante porque un tiempo enorme paso con mis pacientes y con mi proyecto y es necesario tener una familia que acompañe, una familia contenedora. La medicina, tanto en Argentina como en Bolivia, como en países vecinos, es una profesión muy sacrificada y poco reconocida económicamente, pero creo que uno después recibe estos premios, estas distinciones, estas caricias al alma que lo llenan también de satisfacción, más aún que el poder económico. Así que gracias a ustedes por haberme dado la posibilidad de charlar y siempre estamos en contacto. Muchas gracias, Darío. Hoy vamos a hacer un cierre diferente, hablando de estas caricias al alma que tú recibes de tus pacientes, de tus familiares. Y bueno, yo creo que hay una caricia muy especial y es la de la canción Caminando Juntos, que bueno, te vamos a pedir que antes de cerrar tú nos cuentes la historia, ¿sí? Y en realidad hoy tú cierras. Cierras con la historia de la canción y después la vamos a escuchar y así nos despedimos. Muchas gracias a las personas que nos han seguido esta noche. Un abrazo para todos, un abrazo al corazón. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Darío. Adelante, Darío. Esta canción nace habiendo atendido a una hermosa mujer en donde el sobrino es músico y cuando ella partió escribió esta canción y se la guardó. Y en un momento cuando pude crear Oncología Esperanzadora y pude arrancar con este proyecto, él se contactó conmigo y me dijo: Darío, quiero que este sea el himno de Oncología Esperanzadora. Y esa canción fue escrita por Leo Bartanian en homenaje a su tía y a todos los pacientes oncológicos. Así que muchas gracias por la entrevista y vamos a escucharla. Vamos. Sé que puedo encontrar una luz en la tormenta, caminando con vos. Siento paz y me consuelas. Luché en soledad y agoté todas mis fuerzas. Los dos pudimos más y hoy la fuerza se renueva. Caminando juntos, lloramos a medias. Todos mis temores siento que se alejan. Son
llenan de fuerza. Sé que puedo llegar de tu mano hasta la meta. Cuando enciendo mi fe, siento paz en la tormenta. Luché en soledad y agoté todas mis fuerzas. Los dos pudimos más y la fuerza se renueva. Caminando juntos, lloramos a medias todos mis temores. Siento que se alejan, sonrisas que sanan, abrazos que acercan. Tu mano y la mía se llenan de fuerza. Caminando juntos, lloramos a medias todos mis temores. Siento que se alejan, sonrisas que sanan, abrazos que acercan. Tu mano y la mía se llenan de fuerza.